próstata es una glándula situada a la salida de la vejiga que envuelve el conducto de la orina y es la encargada de formar el líquido seminal en su gran parte. Es muy necesaria durante la época fértil, pero posteriormente puede degenerar en diferentes tipos de enfermedades. Dentro de este tipo de enfermedades las podemos catalogar como aquellas infecciosas inflamatorias o bien las tumorales. Y dentro de las tumorales podríamos hablar de los tumores benignos, aquel crecimiento normal de la próstata, o los tumores malignos, que vendría a ser lo conocido como el cáncer de la próstata. Las patologías infecciosas inflamatorias son aquellas que suceden de forma brusca. En pacientes previamente sanos empiezan a notar disconfort en el momento de orinar, escozor, fiebre, a veces incluso emisión de sangre con la orina y con el semen. Son debidas principalmente a infecciones de la orina causadas por bacterias que acaban anidando en la próstata causando un cuadro inflamatorio. Por cambio, las afecciones tumorales de la próstata son debidas, las benignas, al crecimiento desmesurado de las células que provocarán una compresión tanto del cuello de la vejiga como de la uretra, y las malignas a una diferenciación de estas células que las hará tornar en células cancerosas. El crecimiento benigno de la próstata da la sintomatología más conocida de esta, que son una aparición de forma progresiva de dificultades en el momento de orinar, con sensación de no vaciar bien la vejiga, micciones prolongadas en el tiempo, dificultad en el momento de iniciar la micción, levantarnos por la noche a orinar repetidas veces e incluso dolor con la micción. Por otra parte, la patología cancerosa, que es la que más nos preocupa, es la que hemos de estar todos pendientes de detectar, puesto que habitualmente no da síntomas. ¿Qué hemos de hacer, pues, para estar tranquilos de que controlamos bien nuestra próstata? Hacer revisiones urológicas periódicas. A partir de los 40-45 años, aquellos pacientes que tengan antecedentes en la familia de familiares que hayan tenido cáncer de próstata, y de los 45-50 aquellos que no. ¿En qué se basa una revisión prostática? Bien, haremos una analítica en la que miraremos el antígeno específico de la próstata, el PSA, una exploración física completa, mirando que no hayan alteraciones y sobre todo que incluya un tacto rectal para ver si hay tumores o nódulos a nivel de la próstata. A partir de aquí, dependiendo de lo que salga en estas exploraciones, si hay sospecha de una posible anomalía, se recomienda completar el estudio con una resonancia magnética de la próstata y hacer una biopsia dirigida en caso de haber encontrado una lesión en esta resonancia. Si nosotros hacemos controles desde épocas precoces con PSA exploración, siempre podremos detectar el cáncer en fases iniciales y podremos curarlos. Por otro lado, lo que a los urólogos no nos preocupa tanto, porque los pacientes ya nos vienen a consultar, son la sintomatología, que son debidas a causas benignas, como ya les he explicado, infecciones o crecimiento benigno de la próstata. En este caso, el paciente debe tener un urólogo de confianza y acudir a él de forma rápida. Nos encontramos muchas veces que los pacientes, como han pasado años sin tener que hacer revisiones, en contra de lo que pasa con las mujeres que ya siempre anualmente hacen las revisiones desde muy jóvenes, cuando se encuentran con sintomatología no saben a quién acudir. Pues bien, en el caso de que tengamos problemas urinarios, vayamos al urólogo que él nos dará una solución. A partir de aquí podemos hablar de cuáles son las mejores soluciones para cada tipo de enfermedad. Cuando yo tengo un problema agudo, inflamación o infección, se va a tener que tratar con antiinflamatorios y antibióticos, siempre buscando que el antibiótico sea el específico para este tipo de infección y no crear más resistencias. Cuando yo tengo un problema de crecimiento benigno, el tratamiento va a depender de diferentes factores. Hay que hacer una medicina personalizada para cada paciente. No hay un único tratamiento para todos los tipos de pacientes. Habremos de valorar qué volumen de próstata tenemos, qué nivel de PSA tenemos y mediante una flujometría, que es una prueba que mide la obstrucción que está causando la próstata a la salida de la orina, detectaremos qué tipo de tratamiento. Habrá un grupo de tratamiento que será tratamiento médico con pastillas. Dentro de este tratamiento médico con pastillas existen diferentes grupos de tratamientos que vamos a ir probando y habrá un grupo de tratamientos quirúrgicos.
Dentro del tratamiento quirúrgico hay los tratamientos endoscópicos, aquellos que realizamos a través del conducto de la orina, los tratamientos con cirugía abierta o los tratamientos con cirugía laparoscópica. Dentro de los tratamientos endoscópicos, los que realizamos a través del conducto de la orina sin hacer ningún tipo de incisión, podemos utilizar diferentes fuentes de energía. La energía clásica, que son los bisturís eléctricos, la energía un poco más avanzada, que es la energía bipolar, o los diferentes tipos de láseres. Actualmente el láser es una de las cirugías que mejor van por menor riesgo de sangrado y mejor control de la cirugía. Dentro del láser también hay tratamientos que buscan vaporizar el tejido y tratamientos que buscan enuclear, que quiere decir sacar toda la parte interna de la próstata que nos está causando la obstrucción. Cuando estamos delante de próstatas de un tamaño muy grande, se puede realizar o un tratamiento láser con enucleación, sacando toda la parte del adenoma que chafa el conducto de la orina, o a través de cirugía laparoscópica. La cirugía laparoscópica, que es mínimamente invasiva, la hacemos a través de unos pequeños orificios en la piel, introduciendo unos trocas, que son con unos tubos, en los cuales ponemos una cámara para trabajar con una magnificación importante. Actualmente hacemos servir una tecnología de 3 dimensiones que nos permite una visualización fantástica de la próstata y enuclear, quiere decir liberar bien todo este adenoma, dejando solo la parte de la cápsula. Esto implica que en este tipo de cirugías no vamos a tener problemas ni de incontinencia, escapes de orina después de la cirugía, ni impotencia, alteración de la función sexual. Bien, cuando hablamos de cáncer de la próstata, una detección precoz me va a permitir curar y además me va a permitir escoger qué tipo de tratamiento voy a realizar. Es muy importante que el cáncer de próstata actualmente tiene muchos tratamientos diferentes, por lo tanto hay que consultar a aquel profesional que esté especializado en este tipo de tratamientos para el cáncer de próstata. No nos va a valer ir a cualquier urólogo generalista, sino que vamos a tener que ir a un urólogo especialista en cáncer de la próstata. Los diferentes tratamientos a veces son difíciles de entender, porque nosotros pensamos que cada paciente con una patología, el tratamiento es igual por la patología que tiene. No, el tratamiento es diferente porque el paciente es diferente y su tipo de cáncer de próstata va a ser diferente. Va a haber algún tipo de paciente al cual le vamos a proponer no hacer tratamiento y hacer una vigilancia activa. Quiere decir, hacer un seguimiento con biopsias repetidas y analíticas, porque ese cáncer que tiene pensamos que es un cáncer indolente y que puede pasar muchos años hasta que dé problemas. Por lo tanto, vamos a poder retrasar el tratamiento. En cambio, habrá pacientes en los cuales les vamos a proponer un tratamiento muy radical. Quiere decir que vamos a tener que extirpar toda la zona de la próstata y todos los ganglios, porque ese tipo de cáncer va a ser un tipo de cáncer muy agresivo y que para curarlo vamos a tener que realizar una cirugía muy fuerte o una radioterapia o un tratamiento con bloqueo. Y en medio tenemos un grupo de cáncer de próstata que son de riesgo intermedio y riesgo bajo, en los cuales realmente actualmente nos podemos beneficiar mucho de las cirugías mínimamente invasivas con una repercusión funcional baja. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo tengo que operar a un señor con un cáncer de la próstata de muy alto riesgo, voy a tener que hacer una cirugía muy agresiva, que quiere decir que voy a cortar lejos de la próstata para asegurarme de que me llevo todas las células malignas. Esto implica que las redes neuronales que van alrededor de la próstata me las voy a tener que llevar, y estas redes neuronales son las encargadas de transmitir la potencia, la erección sexual, y también pueden tener implicación en la continencia, en que no se nos escape la orina después de la cirugía. Por contra, igual que la potencia la vamos a afectar sí o sí en pacientes de alto riesgo, la continencia, a través de las técnicas de última generación, como son las técnicas de laparoscopia de 3 dimensiones, la podemos preservar incluso en aquellos casos en que el cáncer sea de alto riesgo, porque somos capaces de ver muy bien la zona donde están las fibras musculares que afectan a la continencia, a que no se nos escape la orina después de la cirugía. En aquellos casos de riesgo medio o bajo, voy a poder preservar también las fibras que hacen la erección, estos nervios.
Esto implica una cirugía muy cuidadosa en la cual he de ver muy bien la diferencia entre lo que es tejido prostático y este tejido neuronal que realmente está en contacto íntimo con la próstata. Como mis ojos son la pantalla que yo miro, cuanto más definición tenga esta pantalla, más bien voy a poder hacer esta cirugía. Siempre se aconseja actualmente que este tipo de cirugías se hagan con pantallas de muy alta definición, idealmente con tecnología 3D que nos permite muy bien ver estos haces. A partir de aquí, los pacientes que he detectado de forma precoz y que el cáncer me lo permite, después de la cirugía van a tener una recuperación rápida, tanto de la continencia como de las erecciones. Habrá un grupo de pacientes que a lo mejor necesitan luego tratamiento con pastillas tipo Viagra, para que nos entendamos, para recuperar la erección. Pero el compromiso es que los pacientes que hagan un seguimiento rígido, anual o según le marque su urólogo, desde el principio vamos a poder ofrecer tratamiento curativo para su cáncer de la próstata, con cirugía en más de un 90% de los casos, y además vamos a poder aplicar la mínima fuerza posible para conservar al máximo la funcionalidad del paciente después de la cirugía. Los días de ingreso después de una cirugía laparoscópica son de 24 a 48 horas, por lo tanto, en el plazo de 2 días el paciente puede marchar a casa, recupera sus funciones normales al cabo de 15 días y a partir del mes es alta total para realizar esfuerzos físicos como hasta podría ser correr una maratón. Por lo tanto, la recuperación es muy rápida.